Continuamos con el tema, continuamos con cantidad de calor. Este es un nuevo fenómeno en física y lo tratamos a través de la energía, la transferencia de energía debido a una diferencia de temperatura entre dos sustancias. Se le llama flujo de calor o transferencia de calor. Y la energía transferida se le llama cantidad de calor. El calor o la cantidad de calor es otra forma de energía. Por lo tanto, las unidades deben de ser las del trabajo. ¿Cuáles eran las formas de energía? Teníamos energía debido al movimiento, que le llamábamos energía cinética, y teníamos energía debido a la interacción entre cuerpos o entre partículas, que le llamábamos energía potencial. Así que teníamos en mecánica la energía cinética y la energía potencial, donde la energía potencial era de varios tipos. Podía ser una energía potencial elástica o una energía potencial gravitacional o una energía potencial eléctrica. Así que la cantidad de calor es otra forma de energía. Y las unidades son las del trabajo, en joules. Joules ideó un experimento porque él en aquella época sospechaba que el calor era otra forma de energía. Entonces quería relacionar la cantidad de calor con el trabajo y ideó este experimento. Tenemos un recipiente con agua donde tenemos unas paletas inmersas en el agua. Esas paletas están conectadas a un peso que cae y se mide la caída del peso. Además, se tiene un termómetro para determinar la elevación de temperatura al mover las paletas en el agua. Recuerden que la diferencia de temperatura está relacionada con el flujo de calor o la transferencia de calor. Así se puede relacionar trabajo con la caída del peso, con el aumento de la temperatura y la cantidad de calor. Él hizo el experimento y demostró efectivamente que hay una relación entre esas dos cantidades físicas. En la figura se muestra el experimento de Joules, el cual demuestra el equivalente mecánico del calor. Hay un aumento de la temperatura debido a un trabajo realizado por el movimiento de las paletas, producido por la caída de la pesa. El aumento de la temperatura es proporcional a la cantidad de trabajo efectuado. Posteriormente a Joules se le dio el nombre a las unidades de
trabajo y energía. Se puede definir una unidad en base a la temperatura llamada caloría y se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14.5 a 15.5 Celsius. La caloría fue la primera unidad que se introdujo para cuantificar la cantidad de calor. Con el experimento de Joule, él demostró que una caloría es igual a 4.186 joules, que se le llamó el equivalente mecánico del calor. Aún se sigue utilizando la caloría, es muy utilizada, pero en el sistema internacional el joule es la unidad del calor o de la cantidad de calor. En otro sistema de unidades de temperatura se puede definir la unidad térmica británica, el BTU, como el calor necesario para elevar la temperatura de una libra de agua desde 63 Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit. Y la conversión entre las unidades, un BTU es 778 libras fuerza a 252 calorías o 1055 joules. Hay que conocer el BTU, que es simplemente una unidad de calor, que se le llama unidad técnica británica, debido a que los Estados Unidos utiliza el sistema inglés y aún utiliza el BTU. Nosotros comercializamos con los Estados Unidos y, por ejemplo, los aire acondicionados están en términos de BTU. En el sistema internacional se recomienda utilizar el joules como unidad para toda forma de energía. Se observa experimentalmente que la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una masa M depende directamente del intervalo de temperatura aumentado, delta T, y directamente de la masa. Y se establece esta relación, Q igual a mc delta T. Esta relación es una ecuación fenomenológica porque describe al fenómeno. Lo que se observa es un aumento de temperatura delta T de una masa determinada. Así que yo puedo cuantificar la cantidad de calor necesaria para aumentar esa temperatura. Donde C es la constante de proporcionalidad. C es la constante de proporcionalidad y se le llama a esa constante de proporcionalidad, se le llama calor específico
se le llama calor específico. Se descubrió que, que el calor específico depende de la forma en que uno realice el proceso de calentamiento. Entonces, esta expresión es un poquito más compleja. El calor específico se define formalmente de esta manera y se puede ver que el calor específico del agua varía de esta forma, pero me disculpan aquí faltó un puntito que no se ve. Este es el comportamiento del calor específico del agua, y este es 4 grados y este es 10 grados Celsius. Se observa que el calor específico del agua solo varía en 1% entre 0 y 100 grados. En términos de número de moles, yo puedo relacionar el número de moles con la masa a través del peso molecular o la masa molecular. Yo puedo sustituir en la ecuación anterior, puedo sustituir esta expresión y entonces me queda esta cantidad, donde definí una nueva constante C que se le llama calor específico molar. Para el calor específico molar está en términos del número de moles, mientras que el anterior es calor específico másico, que está en términos de la masa. Por ejemplo, para el agua, el calor específico másico es 4190 joules sobre kilogramo sobre Kelvin. Y el calor específico molar lo multiplico por el peso molecular o la masa molar, la multiplico por el calor específico y me da 75.4 joules mol grados Kelvin en términos de moles. A los químicos les gusta utilizar los moles porque las ecuaciones que utiliza son simples y además los valores numéricos son muy cercanos unos de los otros. Entonces, es muy útil utilizar los números de moles. Pero si ustedes recuerdan su curso de química, los moles no es una cantidad conservada. Lo que se conserva es en todo proceso físico, lo que se conserva es la masa. La masa es la cantidad conservada. Hay un principio de conservación de la masa. Entonces, para cualquier proceso físico o químico, la masa es la que se conserva. A bajas velocidades, ¿verdad? Mientras que los moles no se conservan. Ojo, hay que memorizarse esta expresión Q igual a mc del delta T,
o en términos infinitesimales de esta forma. Les había mencionado que el calor específico depende de cómo realicemos las cosas. En general, si yo caliento una sustancia, yo la puedo calentar de diferentes maneras. Por ejemplo, la puedo calentar a presión constante. Por ejemplo, en una estufa puedo calentar agua en una olla y destapada la olla, ese calentamiento es a presión constante. La atmósfera actúa sobre la superficie del agua y esa presión es constante. Pero yo puedo calentar también agua a volumen constante. Yo puedo utilizar una olla de presión, la lleno de agua, la cierro, el cierre es hermético y entonces el volumen permanece constante. Tengo dos formas. Ajá, ¿y qué pasa con el calor específico? Bueno, en general es diferente. El calor específico a presión constante es diferente del calor específico a volumen constante. Y se ha observado que para todas las sustancias conocidas, el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. Para los sólidos y líquidos, esas dos cantidades están muy cercanas. La diferencia es bien pequeña. Entonces, en los libros de texto de física y de ingeniería, el calor específico del sólido no se le hace la diferencia si es a presión o a volumen constante. En los trabajos experimentales, donde se utiliza el calor específico y se requiere precisión, entonces se hace la diferencia entre calor específico a presión constante y a volumen constante. Mientras que para los gases, el calor específico a presión constante es diferente que a volumen constante. Y la diferencia es bien marcada. Entonces, en los gases, sí yo debo de distinguir cómo estoy realizando ese calentamiento o enfriamiento de la sustancia. Entonces, para los gases, yo le voy a agregar un subíndice. Aquí le voy a agregar un subíndice P o V para indicar que el proceso se hace a presión constante o a volumen constante. Entonces, si yo utilizo un proceso a presión constante, entonces le coloco un subíndice P en el lado izquierdo y en el lado derecho lo coloco entre paréntesis, la derivada, y le pongo un subíndice P para indicar que el proceso de calentamiento es a presión constante. Y lo mismo se hace a volumen constante. Esta expresión fenomenológica es importante. Quiero recalcar eso. Hay que memorizarla. Y es bien general
debido a que simplemente describe el fenómeno de calentamiento o enfriamiento de una sustancia. Yo la puedo escribir en forma infinitesimal, le puedo poner un dq acá y entonces yo le debo de colocar un dt en el lado derecho, un diferencial infinitesimal. Ese diferencial es un diferencial bien particular. Se le llama un diferencial inexacto, porque cuando yo integro entre dos temperaturas, la integral no va a ser Q a la temperatura 2 menos Q a la temperatura 1. No, eso no sucede. Es igual a Q al calor transferido y no la puedo separar en dos términos. A eso se le llama matemáticamente un diferencial inexacto y ustedes ya vieron eso en su curso de ecuaciones diferenciales y vieron cómo transformarlo en un diferencial exacto. Resumiendo, introducimos la cantidad de calor, donde las unidades son las calorías, que se definen como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 a 15.5 Celsius. Jules sospechó que esa cantidad de calor era una forma de energía y entonces introdujo este experimento donde tenemos un recipiente con agua, donde hay unas paletas que mueven el agua y un termómetro para determinar la elevación de temperatura. Y eso se une físicamente a una polea, esto es una polea, y un peso que cae. La caída del peso, yo puedo determinar el trabajo realizado en la caída del peso y relacionar ese trabajo con el aumento de la temperatura. Entonces, con eso se obtiene que una caloría es igual a 4.186 joules. Esto hay que memorizarlo. Seguramente se los van a pedir en su control de lectura. La cantidad de calor la podemos expresar en términos del aumento de la temperatura a través de esta expresión fenomenológica, y ahí es donde surge el calor específico. La constante de proporcionalidad es el calor específico, que se define de esta manera. Y esta expresión depende de cómo se realiza el calentamiento. Entonces, cuando a ustedes le pidan calcule la cantidad de calor transferido o la cantidad de calor, ustedes deben de buscar en el enunciado cómo se realiza el proceso, o en la figura cómo se realiza el proceso, porque deben de distinguir si es a presión constante o a volumen constante, ya que la mayoría de los problemas son en sistemas gaseosos. Entonces tienen que sustituir aquí el calor específico a presión o a volumen constante. Este es el comportamiento del agua. Me disculpo, aquí le faltó un punto. El comportamiento del agua, del calor específico,
este es 4 grados, ¿verdad? 4 grados. Y es, simplemente refleja el comportamiento anómalo del agua. Esto es todo lo que les traía por el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por mi parte no. Gracias, Ariel. ¿Alguna duda, Rexy? No, licenciado, todo claro. Muy bien. Espero que les haya agradado. El contenido está en el libro de texto, nada más que la presentación es más resumida. En el texto hay más texto y hay figuras que ustedes la pueden ver. En esta semana yo les doy el examen, yo comienzo a corregir el día de hoy. Entonces, en esta semana les voy a ir dando los resultados. Si no hay dudas, que les vaya bien. Nos vemos Rixi, Andrés, Lisette, Frenny, José, Kenneth, Ariel y los 6 demás que están acá abajo. Tenga buen día. Gracias, Ley. Buen día. Gracias, Ley.